tardes, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Y bueno, como siempre, contento por estar otro domingo aquí compartiendo la palabra del Señor en la presencia de Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos de la alabanza, muy bonita tuvo la alabanza esta tarde de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, quien con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mi hermano, nos ponemos de pie en palabra de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios, nosotros te damos la bienvenida, Padre, esta tarde de hoy. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Tuya, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Usted, Señor, es el único digno de alabar, Señor. Padre Santo, esta tarde de hoy nosotros reconocemos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Dios y como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nombre sobre todo nombre. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, hablando, Señor, por mi boca esta tarde de hoy, Padre, que sea usted, Señor, derramando su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Padre amado, que sea usted, Señor, dejando esta palabra grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, mi Señor, te pedimos que reprenda toda distracción, Padre Santo, toda cosa, mi Señor, que vaya en contra de tu palabra, todo mal pensamiento, todo espíritu inmundo, Padre Santo, sea reprendido por el poder de la sangre de Jesús. Todos unidos, Señor, toda tu iglesia, Betel, esta tarde de hoy, dice a una sola voz, amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, esta prédica de hoy se llama No os dejéis mover, se llama. Y es una palabra que es un poco fuerte, es una palabra
que no es un tema bonito, que no es un tema, digamos, suave, pero es un tema que es necesario hablarlo. Amén. Leíamos ahí en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 10, nos dice la palabra allí, la palabra de Dios, primeramente, ¿verdad? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, dice la palabra, ni os conturbéis. Luego dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿A qué se refiere esos versículos que leíamos anteriormente? En la época de Pablo, cuando esta epístola de segunda de Tesalonicenses fue escrito, en la iglesia de Tesalónica ocurrió una situación en la cual algunas personas aseguraban que la gran tribulación ya estaba sucediendo, que el día del Señor ya había llegado y que el furor de Dios ya se estaba manifestando en aquel momento. Ante esto, lo cual sabemos que no es cierto, Pablo les hace el llamado a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y les dice precisamente eso, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usa la palabra no os conturbéis. Conturbéis quiere decir como no turbarse, no inquietarse, no dejarse someter al engaño. Y menciona 3 palabras allí que nos dicen, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Qué quiere decir eso? Ni por espíritu. Eso da a entender que de repente alguna persona en la época falsamente estaba dando una profecía que no era tal. De repente estaba diciendo, bueno, el Señor me habló, diciendo cosas que realmente el Señor no le había dicho. Luego decía por allí, ni por palabra, por lo que otra persona le diga, y por carta, de manera escrita también. También Pablo hace referencia allí de que el Señor no se va a manifestar, el Señor no va a venir sin que ocurran primero 3 cosas. Número 1, él habla allí en el versículo 3, dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todos sabemos, ¿verdad? La apostasía es cuando una persona, un creyente, la persona que creyó primeramente en Jesús, abandona la fe cristiana. Eso es la apostasía. Y eso lo estamos viendo hoy día. Eso está pasando en este momento actual. Como personas que fueron usadas por el Señor, personas que alguna vez llegaron a los pies de Cristo, bueno, prácticamente se han dejado convencer por mentiras del diablo, por falsas doctrinas. Tantas cosas están pasando. Número 2, otra condición antes que venga el Señor, dice, ¿verdad? En el versículo 7, los versículos 6 y 7. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, que lo que detiene la venida del inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, la segunda condición antes que venga el Señor, se ha quitado lo que detiene esa venida del misterio de la iniquidad. Los estudiosos, la gente que estudia la Biblia, coincide en pensar que eso se refiere al Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir
que en la época de la gran tribulación el Espíritu Santo ya no va a estar. El Espíritu Santo va a estar todavía, porque el Espíritu Santo de igual modo es el que va a convencer a las personas a que se sigan convirtiendo, es el que va a convencer a las personas a que caigan rendidos a los pies del Señor, es el que va a enseñar a las personas. Sin embargo, el Espíritu Santo, como pudiéramos decir, de alguna manera va a permitir, Dios va a permitir que pasen ciertas cosas y que el inicuo se manifieste. Y la tercera condición antes que venga, antes que llegue el día del Señor, es precisamente la manifestación del inicuo, la manifestación del anticristo. Una vez que esas tres cosas sucedan, entonces ahí sí se va a manifestar, va a venir la gran tribulación. Ahora, mi hermano, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta prédica de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Cómo se relaciona esto con lo que vamos a hablar esta tarde de hoy? Hace un par de días atrás, yo hablaba con mi esposa, estábamos, bueno, en la mañana estábamos preparando las cosas para ir a trabajar, la lonchera del niño, todo eso. Y ella me decía, oye, hay una ceguera espiritual tremenda. Hay una ceguera espiritual tremenda. O sea, están pasando cosas increíbles en el mundo y en la iglesia de Jesucristo también. Esas eran las palabras que me decía mi esposa, una ceguera espiritual tremenda. Y una de esas cosas que está pasando hoy en día, una mentira del diablo que se ha arraigado bien fuerte en la iglesia de Jesucristo, en la verdadera iglesia, es el tema del amor, un falso amor de Cristo Jesús. Y parte de esa mentira consiste en que en el nombre, lo que dice esa gente, lo que dice la gente que apoya esa mentira, pero eso no es verdad, consiste en que los cristianos evangélicos y los católicos somos lo mismo y que en el amor de Cristo tenemos que estar unidos. Ahora, no me malinterprete, mi hermano, eso no quiere decir que usted no puede hablar con un católico, no, eso no es así. Si fuese así, por ejemplo, mi esposo y yo no habláramos con nadie de la familia, porque los únicos cristianos somos nosotros dos. Imagínense, eso no es lo que el Señor, ese no es la inquietud que el Señor ponía en mi corazón. Se refiere a que tristemente hoy día, mis hermanos, hay personas que de alguna manera estaban firmes en los caminos del Señor, personas que tenían ya años caminando con Jesús y han vuelto atrás y de repente participan en ritos de la Iglesia Católica. Personas que, por decir de alguna manera, en la mañana vienen a su culto en la iglesia, alaban al Señor, oran, tienen comunión con los hermanos y en la tarde se van a la Iglesia Católica. A eso se refiere esta palabra, de que en el nombre de ese falso amor, muchas personas han caído, muchas personas han tomado caminos de mentira, caminos peligrosos, se han alejado de la palabra de Dios. Y precisamente ese versículo 2 que leíamos ahí en 2 de Tesalonicenses 2, ese versículo que decía, no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso es el mensaje de esta palabra de hoy. Ese es el mensaje, mis hermanos, que en el nombre
de ese falso amor. No venga cualquier persona mañana y le diga, sí, los católicos y los evangélicos somos la misma cosa. Está bien, no hay ningún problema, usted vaya a la iglesia católica, sí. Eso no hay ningún problema, somos lo mismo. Dejemos a un lado lo que nos aparta, las diferencias y enfoquémonos en lo que nos une. Eso es lo que dice esa gente, tratando de confundir, tratando de alejar a las personas que están bien afirmadas en la palabra de Dios, alejarlas del camino del Señor. Entonces, para entender un poco, mis hermanos, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de estar en esa relación peligrosa con la Iglesia Católica? Lo primero que tenemos que entender nosotros es ¿qué representa la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? Si vamos ahí nuevamente a 2 de Tesalonicenses 2, vamos al versículo 7. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué se refiere ese misterio de la iniquidad? Eso se refiere a que hoy día, mi hermano, se está moviendo. Hay un componente humano, hay un grupo de personas que están trabajando intensamente para preparar el camino para la venida del anticristo. Hay personas que trabajan día y noche, que trabajan de sol a sol en eso. Y esto, mis hermanos, esto no son cuentos. Esto no es una ficción de una película de espionaje, de una película de cine. No, mi hermano, esto es real, esto es una realidad, esto está pasando hoy en día. Hay grupos, sociedades secretas como los Illuminati, por ejemplo, y eso usted lo puede buscar, búsquelo en Google y eso aparece, eso ahí está todo. Como los Illuminati, que son grupos, sociedades secretas que trabajan preparándole el camino al anticristo. Hay organizaciones mundiales, como por ejemplo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que son en apariencia organizaciones que fueron constituidas para ayudar a la humanidad, para servir al hombre, por la paz, por la salud, por la educación. Eso es lo que dicen ellos. Pero en realidad es una organización completamente al servicio de los intereses de estos grupos secretos y de instaurar un gobierno único que se conoce como el nuevo orden mundial. Si usted, mi hermano, por curiosidad busca en internet, busca el nuevo orden mundial, va a encontrar en qué consiste eso, y va a encontrar cómo cada cierto tiempo personas poderosas del mundo, no usted, ni yo, ni cualquier persona normal, estamos hablando de personas líderes mundiales, de expresidentes, de personas dueñas de compañías multinacionales, cada cierto tiempo aparecen en la prensa diciendo, sí, hace falta que venga un orden mundial, un nuevo orden mundial. Esa es la realidad que tras bastidores se mueve en el mundo hoy día. Ahora, mis hermanos, preparándole el camino del anticristo, ese sistema mundial actual, global, que pudiéramos decir que es la Gran Babilonia, tiene dos componentes. Tiene un componente político y tiene un componente espiritual, un componente religioso. Ese componente religioso
ese componente espiritual, se fundamenta principalmente en lo que se conoce hoy día como el ecumenismo. Si usted busca una definición de ecumenismo, encontrará, dice en el diccionario, que es una iniciativa que pretende lograr la unidad religiosa mundial. La unidad religiosa mundial, la unión de todas las religiones del mundo. Para el que no sabe, en teoría eso suena hermoso. Oh, la unidad, sí, todos juntos. Ya no vamos a pelear más los unos con los otros. En teoría suena bello, en teoría suena hermoso. Pero, ¿cuál es el verdadero trasfondo de esto? El verdadero trasfondo es llevar a las almas a la perdición, separar a las personas de Cristo Jesús, que es el único camino a la verdad y la vida, y llevarlos a esa religión única. La Iglesia Católica, mi hermano y mi hermana, tiene un papel bien importante allí en la formación de esa religión única. Si usted ve, por ejemplo, lo que el Papa actual está haciendo, el Papa Francisco, usted se dará cuenta cómo él se está reuniendo, por ejemplo, con los musulmanes, cómo ha buscado un acercamiento con los musulmanes. Usted verá cómo ha buscado un acercamiento con los evangélicos, cómo anteriormente los evangélicos eran llamados por la Iglesia Católica herejes, apóstatas, hasta malditos. Y hoy en día, ¿cómo le dice el Papa, o cómo nos dice a nosotros, los hermanitos separados? Qué bonito. En su afán de buscar, de llamar la atención de toda la gente. En el afán de llevar la mayor cantidad de almas a la perdición, creyentes y no creyentes. A los no creyentes les dice, no, sí, así como están los queremos. A la gente que practica el aborto lo queremos. A la gente que usa drogas lo queremos. A la gente que se emborracha lo queremos también, así como son, porque Dios es amor. Eso es para los no creyentes. Y para los creyentes, la formación de esta religión única, de que Cristo es amor. Y así arrastrando todas las almas al infierno, para que se pierdan. Leyendo, mi hermano, un poco acerca de esto, encontraba, por ejemplo, que en junio del año 97, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó un documento que se llamaba Documento Mundial, Iniciativa de Unidad Religiosa. Y este documento fue firmado por representantes de todas las religiones del mundo. Musulmanes, aborígenes australianos, brujos, de todos juntos. Luego de esto, luego de que este documento fue firmado, sacaron también un libro llamado Escritura Mundial, una antología de textos sagrados. ¿Qué aparecía en este libro? Este libro era una recopilación de todos los libros sagrados de todas las religiones del mundo también. Un poquito de vudú, un poquito de magia negra, del libro tibetano de los muertos, del Corán, todas las religiones unidas en ese libro. Entonces eso es lo que tras bambalinas promueve la ONU. Y la Iglesia Católica forma parte de eso también, tratando de impulsar
esa religión única. Esa religión única. Otra cosa otra cuestión que encontraba allí leyendo, investigando, era, por ejemplo, en octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II, que fue uno de los idólatras más grandes de la Iglesia Católica, ese hombre, en los años que estuvo de Papa, él solo canonizó, él solo hizo santos a más personas de los que toda la Iglesia Católica hizo en toda la historia. Un gran idólatra. Ese hombre en octubre del 86 se reunió en una ciudad llamada Assisi, en Italia, hizo una reunión llamada Unión de los Líderes de todas las religiones del mundo. La finalidad de eso, en teoría, era orar por la paz mundial. Ahí nuevamente fue una unión de todas las religiones, como decimos en Venezuela, un saco de gato, mete un poquito de todo ahí. Y había, por ejemplo, aborígenes americanos, indios americanos, el Dalai Lama, sacerdotes de la India y de todo un poco. Pero ahora lo más cumbre de todo esto es que ese día el Papa dijo que todas esas personas que estaban allí reunidas oraban al mismo Dios. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Esa es otra mentira del diablo, que todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Hay un solo camino que conduce a Dios, y ese camino es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, una vez dicho todo esto, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Iglesia Católica? Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios de la Iglesia Católica? Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Vamos a ir hablando un poco acerca de eso. Dice en el versículo 1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas. ¿Quién es la gran ramera? La gran ramera abarca todo el sistema de las religiones mundiales. La religión no quiere la salvación de las almas. Las religiones lo que quieren es apartar a las personas del conocimiento de la verdad y llevarlas a la muerte. La gran ramera representa todo ese sistema de religiones mundiales, de los cuales la Iglesia Católica es la más grande y es la más importante. Esto, mis hermanos, no es fácil, esto no es algo agradable de hablar, pero hay que hablarlo. La Iglesia Católica representa un poder mundial, representa un poder económico. La Iglesia Católica tiene hasta banco, es dueña de un banco, que es el Banco del Vaticano. La Iglesia Católica tiene intereses económicos en empresas. Hermano, el otro día yo leía acerca de eso y veía como, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene intereses en la Fiat, la fabricante de automóviles, tiene acciones allí. Esas joyas que se llaman Bulgari, que son joyas de damas de lujo, la Iglesia Católica tiene acciones ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la Iglesia con sus narices allí? Si se supone que su negocio son las almas de la gente, la salvación de las almas de la gente. Entonces ese es un poder mundial y económico y diabólico. Y dice el versículo 1 que esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas. La interpretación bíblica que se le da a eso de muchas aguas se refiere a muchas personas. Y así es, la Iglesia Católica podemos decir que literalmente está en todos los países del mundo, en todas las naciones de la tierra. Ahora en el versículo 2 habla de fornicación, dice, hablando de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bíblicamente, hermano y hermana, ¿qué quiere decir fornicación? Cuando usted vea esa palabra fornicación en la Biblia, eso se refiere a la infidelidad espiritual, de las personas para con Dios. La fornicación se refiere a que han abandonado a Dios, que han dejado al Dios Padre Todopoderoso y se han ido detrás de ídolos, se han ido detrás de demonios, se han ido detrás de mentiras. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, fíjense lo que dice: con esa gran ramera han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los reyes de la tierra son los poderosos. Los reyes de la tierra son los presidentes. Vea, mi hermano y hermana, cada vez que un presidente es electo, ¿qué hace? ¿A dónde va? Va al Vaticano a besarle la mano al Papa. Esos son los reyes de la tierra, esos son los poderosos de la tierra. Luego dice, en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego en el versículo 4 nos da un poco más de luces acerca de esa mujer. Nos dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro.
de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Leemos otro pedacito, en el versículo 5 dice: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso, mi hermano y hermana, eso que acabamos de leer, versículos 3, 4 y 5, eso, espiritualmente, eso representa la iglesia católica. Eso. La mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuál es el color de los obispos? ¿Cuál es el color de los se me olvida el nombre ahorita, de los obispos, eso, los jefes de la jerarquía católica? Escarlata. ¿Cómo está vestida la gran ramera? Está vestida, ¿cómo está adornada? Está adornada con oro, piedras preciosas, con perlas. Mi hermano y mi hermana, esos lujos son los que están allá en el Vaticano. Esos lujos de ninguna manera describen lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue humilde. La iglesia de Jesucristo no tuvo esos lujos. La iglesia de Jesucristo no es eso. Habla también de una mujer sentada sobre la bestia. No podemos dejar de hablar de la bestia. ¿Quién es la bestia? Así como decíamos antes, esa gran Babilonia actual tiene dos componentes, el componente religioso y el componente político. La bestia se refiere a ese poder político, al orden mundial, que será regido, que será guiado por el anticristo. Pero todavía hay más, mi hermano. Fíjese, en el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Este versículo, entiéndalo literalmente. Este versículo, entiéndalo literalmente, no como algo figurado. Entiéndalo como algo que realmente ha pasado y está pasando. Dice: la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia no murieron por la Iglesia Católica? Piense, por ejemplo, en la Inquisición. ¿Cómo murieron personas falsamente acusadas de brujos, acusados de herejes? ¿Cómo murieron personas porque simplemente no aceptaron la mentira de que en la hostia está realmente el cuerpo de Cristo? La persona no lo aceptó, lo degollaron, lo quemaron, le cortaron la cabeza. ¿Cómo en la conquista de Hispanoamérica millones de indígenas murieron porque se les impuso la religión católica y no la aceptaban? Eso era o sí o sí. Entonces, cuando usted lee que la mujer está ebria de la sangre de los santos, y los santos somos nosotros, las personas que creen en Cristo Jesús, entonces ese versículo hay que entenderlo literalmente. Entonces, si algún día, mi hermano, alguna persona lo invita y le dice: vamos para la iglesia católica, para allá es donde usted va, con la ramera, con la que se ha tomado la sangre de los santos. Para allá es que usted se va a meter. Pero hay más todavía, mi hermano. Vamos a leer ahora Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 del 9 al 13. Apocalipsis 18
del 9 al 13. Ya en el capítulo 18 hablamos, o la palabra de Dios habla de la caída de la gran Babilonia. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18, del 9 al 13, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, que han fornicado con la gran ramera, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, sobre la gran ramera, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. Y esta parte, mi hermano, esta parte que viene aquí es reveladora. Esta última que vamos a leer: almas de hombres, almas de hombres, almas de hombres, almas de hombres. Eso es el fin de todo. Eso es el fin de todo. Cuando caiga la gran ramera, sí, van a estar tristes los mercaderes del mundo. Porque todo eso que acabamos de leer ahí, toda esa lista, el oro, la plata, la madera, las especias, el vino, todo eso representa opulencia, todo eso representa la mercadería, los negocios de esa gente, de los reyes del mundo con la gran ramera. Pero el fin de todo esto, mi hermano, y que no se le olvide nunca, es comerciar con el alma suya y mía, con el alma de los hombres, con el alma de todo aquel que no tenga a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el fin de todo. Eso es lo que representa la Iglesia Católica. Ahora, mi hermano, lo que decíamos al comienzo de la prédica, ese falso amor que la gente dice: no, yo como amo a mi prójimo y como católicos y evangélicos son iguales, en el nombre de Jesús estamos unidos. Estamos unidos. Yo voy a la Iglesia Católica, somos lo mismo, no importa. No importa. ¿Qué haría Jesús en este caso? Y esa pregunta y esa frase la dice la gente también. Yo lo hice. Yo tengo comunión religiosa con los católicos porque Jesús haría lo mismo. ¿Qué haría Jesús en este caso? Entonces, para dar un poco de luz, para responder un poco esta pregunta, veamos dos ejemplos en la Biblia. ¿Qué haría Jesús? Porque es cierto, Jesús vino por pecadores. Jesús le predicó a los pecadores, convivió con los pecadores, pero los llamó a arrepentimiento. No les dijo: sí, todo está bien. Todo está bien. Le dio una palmadita en el hombro: sí, todo está bien. No. Él los llamó al arrepentimiento.
Vamos a leer Lucas 5, versículos del 27 al 28. Lucas 5, versículos del 27 al 28. Este es el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió Cristo Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó, Leví, Mateo, y dejándolo todo se levantó y le siguió. De ninguna manera Cristo Jesús le dijo: tú estás bien, tú tienes mi bendición, siga con tus impuestos, sigue tu vida. Jesús tuvo comunión con Leví, con Mateo, que era un publicano, que era un recaudador de impuestos, que en la época de Jesús era visto como una persona despreciable para la gente de Israel, porque estaba al servicio de los romanos y la gente sentía que recaudando los impuestos él lo que estaba haciendo era traicionando a su propio pueblo. Pero Jesús le hizo el llamado, le dijo: sígueme, sígueme. Y dejándolo todo, Mateo se levantó y le siguió. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Juan 8, versículos del 3 al 11. Juan 8, versículos del 3 al 11. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? El caso de la mujer adúltera. Dice la palabra de Dios, Juan 8, versículos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, fue sorprendida en flagrancia, como dicen. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, esa historia de la mujer adúltera, conocida por todos nosotros, ¿verdad? La parte importante aquí: Jesús, como muchas veces quisieron hacerle, ¿verdad?, los fariseos, tenderle una trampa. El Señor viene y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, pues que sea el primero en arrojar la primera piedra. Los dejó sin argumento, se fueron. Quedó él con la mujer adúltera. Ahora,
Jesús le dice a la mujer adúltera: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, haciéndole una pregunta. Ella dice: no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno. Y la parte bien importante, le dice: vete, pero no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Yo te perdono, le dijo el Señor, pero no peques más. No sigas con tu vida pasada. No peques más. Y ese, mi hermano, ese es el verdadero espíritu de convivencia que debemos tener nosotros con un católico. Seguro que el Señor sí quiere que hablemos con los católicos, seguro que quiere que le prediquemos, seguro que quiere que le hablemos. ¿Para qué? Para llamarlos a arrepentimiento, para hacerles ver dónde están metidos. No para uno irse a meter allá, para uno sacarlos a ellos. Mi hermano, ¿cómo pudiera uno ayudar a un alcohólico ofreciéndole trago? Venga, yo quiero que usted deje el trago, tómese un trago. ¿Cómo ve eso? Eso no tiene sentido. Igual con los católicos. Si usted se va a meter con ellos allá, lo saca de allá. No lo va a hacer, no lo va a sacar. Porque ellos, ¿qué van a pensar? Yo estoy bien. Delante de Dios yo estoy bien. Yo no necesito tu iglesia. Yo no necesito tu Dios, porque yo estoy bien. Amén. Entonces, mi hermano, ya para terminar, vamos nuevamente a Apocalipsis 18, versículos del 4 al 5. Apocalipsis 18, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Aquí estamos en la caída de Babilonia. Dice la palabra: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese es el mandato de Dios. ¿Qué dice Dios? Salí de ella. ¿Salí de quién? Salí de la gran ramera, ¿verdad? Salí de ella, pueblo mío. Sal de ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te quedas metido ahí adentro? Bueno, serás partícipe, como dice la palabra, de sus pecados, y recibirás parte de sus plagas si te quedas metido allá adentro. Y lo que dice el versículo 5: sus pecados han llegado hasta el cielo. Es decir, ha pecado de tal manera, sus pecados son tan grandes que ya han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Amén. Entonces, mi hermano, pidámosle al Señor para que nos guarde. Pidámosle al Señor para que nos mantenga firme. Que no venga cualquier persona el día de mañana y nos diga 4 mentiras ahí y nosotros caigamos. Hermano, en este tema, mira, eso me da tristeza, se lo digo de corazón. Se lo digo porque hay personas que estaban firmes en el Evangelio, personas que no tenían 3 meses caminando con Cristo Jesús, personas firmes de tiempo ya, y han creído esa mentira del diablo. Han creído esa mentira. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos guarde, que nos ayude, que nos dé palabra para ayudar a esa gente.
que está metida ahí en la madre de las abominaciones. De allí venimos la mayoría de nosotros. Porque esa es la cultura de nosotros, eso fue lo que heredamos de nuestros padres. Y así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, que tenga misericordia de todos los que están allí dentro, ¿verdad? Amén. Vamos a orar.